Yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio. Oremos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor. Nos presentamos con humildad y con sencillez de corazón para darte las gracias, para darte honra, Señor. Ahora te rogamos, Padre, que nos hables con tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, que nos des sabiduría, Señor, y el corazón de mis hermanitos sea edificado en esta hora. Muchas gracias, Padre, por mis hermanitos que ya están listos y, Señor, los que luego verán, escucharán tu palabra. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy veremos Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Probar los Espíritus. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Mis hermanitos amados, hoy nos corresponde ver este tema. Es un tema eclesiástico, un tema para hijos de Dios, para cristianos, debido a que nosotros somos los que escuchamos la palabra de Dios. Primeramente, da una instrucción. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Y luego dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Muy bien. En el contexto, hermanitos, se aclara a qué se refiere esto. Cuando dice que no creamos a todo espíritu y que probemos los espíritus si son de Dios, mis hermanitos, se refiere al espíritu con el que habla el predicador. Puede ser, hermanitos, cualquier personita. Puede ser desde un predicador en un púlpito, un pastor, puede ser desde un evangelista, puede ser desde un profeta o alguien que se mueve en el don de la profecía, ya que hay debate, hermanitos, para muchos, para nosotros no. Pero hay debates en que si existen los profetas todavía, y hermanitos amados, si existen los que tienen el don de profecía, y si ejercen la profecía y tienen más allá, hermanitos amados, un llamado, pues no batallamos en llamarlos profetas. Muy bien, si es un maestro, entonces, sea quien sea el que predica, enseña, profetiza, a esos espíritus que hay en los que hablan la palabra de Dios, a esos espíritus se refiere. Toda persona que abre su boca para hablar de Dios o de la palabra de Dios, siempre, hermanitos, se va a mover con un espíritu. Lo más común, hermanitos, que se puede entender y cualquier pequeñito puede asimilar, es que cuando la palabra de Dios enseña que somos templo del Espíritu Santo, se da por asentado de que el Espíritu Santo habla en nosotros. Eso es lo más común, lo más básico, y es correcto, hermanitos. Sin embargo, la palabra de Dios aclara que hay espíritu en la persona que habla la palabra de Dios. Esto se ha aclarado, hermanitos, en muchas ocasiones desde el púlpito y también en las transmisiones. Sin embargo, si hubiera algún pequeñito o pequeñita que no ha escuchado eso, no lo ha aprendido, rápidamente se lo muestro para poder avanzar. De parte de Dios, dice la Escritura en Apocalipsis, también en Isaías, que hay 7 espíritus delante de Dios. Y claro,
Primeramente, Dios Espíritu Santo. Hay Dios Padre, hay Dios Hijo, hay Dios Espíritu Santo. Pero se refiere, hermanitos, en Isaías, ¿cuáles son esos espíritus? Espíritu de Jehová, espíritu de temor de Jehová, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría. Y así, mis hermanitos, son 7. Ahora, así como la iglesia en toda la tierra es una sola, un cuerpo, el cuerpo, hermanitos, y Cristo es la cabeza de la iglesia, pero se manifiesta en 7 tipos de iglesia que conforman una. Así, mis hermanitos, como nosotros estamos constituidos, nuestra humanidad, en 3 partes: cuerpo, alma, espíritu, y sin embargo somos un solo ser en 3 constituciones o partes. Mis hermanos amados, bueno, el Espíritu Santo es uno, es persona, y claro, Dios Espíritu Santo. Sin embargo, se habla de 7 espíritus de Dios que están sobre toda la tierra. Ahora, vamos a usar, para hacerlo más sencillo y entendible, vamos a usar la palabra derivados. De parte del Señor, de parte de su Santo Espíritu, hay derivados. Y mis hermanitos, de parte del enemigo, al cual ya se le menciona, y bueno, usted también conoce, y si no, pues aquí se lo muestro, conforme a la Escritura. En el libro de Apocalipsis se habla también, hermanitos, del lado opuesto, el lado del enemigo. Se habla del dragón, serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el Señor lo reprenda. Se habla de un segundo, que se le conoce en la profecía como anticristo o bestia. Y se habla de un tercero, que se le conoce como el falso profeta. Hoy, hermanos amados, que se ha escuchado mucho acerca de la salud del Papa actual, muy bien, ese es un anticristo, pero no es, hermanitos, el que se menciona como falso profeta en la Escritura. Se puede entender que después de este ya podría venir, ahora sí, el falso profeta. Si acaso, hermanitos, hubiera otro papa después de este, sería el que inmediatamente le diera ya su poder, su autoridad al anticristo y al falso profeta. Bueno, le menciono esto porque hay derivados del Espíritu Santo y hay derivados del anticristo. Ahora, del anticristo, mis hermanitos, hay muchos espíritus con los que se puede actuar, espíritus que influyen en el humano. Y en el cristiano, en el Hijo de Dios, hay espíritus derivados del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿se acordará usted lo que dijo Pablo a Timoteo? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso tenemos nosotros, espíritu de poder, espíritu de amor. Nos movemos en el amor, en el espíritu de amor y de dominio propio. Muy bien, hay más, hay espíritu de inteligencia, también hay espíritu de misericordia, hermanitos, hay espíritu de humildad, de mansedumbre, y todos son espíritus. Entonces, usando la palabra derivados, puede uno tener espíritus derivados del Espíritu Santo o derivados del anticristo. Entonces, por eso dice aquí que probemos los espíritus. Para parafrasear, hermanitos, esto, se puede mencionar que se pruebe a los espíritus en los predicadores. Amados, no creáis a todo espíritu, y podemos parafrasear que opera en las personas, sino probad los espíritus. Bueno, en las bocas de los predicadores, estoy parafraseando, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ve cómo el contexto, hermanitos, respalda esta línea? O sea, los falsos profetas
se mueven en un espíritu o espíritus y habrá que probarlos. Mis hermanitos amados, rápidamente le testifico para darle ejemplo. Hace muchos años, cuando ya había yo terminado la escuela y me enviaron a una iglesia pequeñita allá en el estado de Coahuila, precisamente en un lugar llamado Monclova, Coahuila. Y estuve en una iglesia muy hermosa, pequeñita, inicial y muy hermosa, llamada, bueno, la organización se llamaba Centro de Fe, Esperanza y Amor. Y en esa iglesia, hermanitos, pues se movía el Señor hermosamente, en milagros, en poder. En verdad su Espíritu Santo operaba. Pero resulta que el pastor muy amado, un hermoso siervo de Dios, hermanitos, era muy sociable, muy amigable y por ende constantemente tenía invitados en la congregación. O sea, invitados a predicarle a la congregación. Ahora invitó a uno, ahora invitó a otro, y así, mis hermanitos, era muy sociable ese amado pastor, un siervo del Señor Jesucristo. Y hermanos amados, en una ocasión él tuvo que salir precisamente a predicar a otro lado, mientras él invitó a un predicador para la iglesia. Era día de culto y iba a pasar ese predicador, pero resulta que el pastor me dio la instrucción que yo checara, que estuviera al tanto del templo, del culto. Yo no tenía, hermanitos amados, participación en el altar, o sea, de que voy a dirigir la oración o la alabanza, o parte, hermanitos, del culto, recoger ofrendas, orar para ser despedidos. No, en esa ocasión no. O sea que yo podía poner atención a los detalles. Llegó el predicador, hermanitos, y debo decir que todo lo que dijo estaba en la Biblia. Todo bíblico, hermanitos. Nada torcido, nada malo, nada fuera del orden. Y ya cuando llegó el pastor y ya había terminado el culto, ya se había ido el predicador invitado, me preguntó, ¿cómo estuvo? ¿Cómo vio la prédica? ¿Qué pasó? Y ya le comenté, mire pastor, todo estaba en orden, la prédica, el tema, su enseñanza, todo correcto. Sin embargo, y así le mencioné, sin embargo, hay algo que inquieta mi espíritu, pero la verdad no sé qué sea. Simplemente algo inquieta mi espíritu. Y el pastor se quedó con ese reporte que yo le mencioné. Pasados los días, hermanitos, el pastor se acercó a mí y me dijo, mire, con razón algo sentía usted. Este predicador tiene, vamos a decirlo así, ciertas mañas de jalar gente y robar gente de las iglesias para añadirlas a su congregación. Y dice, en verdad, usted palpó algo correcto. No había nada malo en la prédica, pero sí en su espíritu. Y muy bien, esto se lo menciono, hermanitos, para darle ejemplo. Alguno pensará, bueno, habla de Dios, el pastor, evangelista, profeta, maestro, hablan de Dios, pero como tenemos el Espíritu Santo, pues podemos tener ese testimonio, por así decirlo, podemos identificarnos. Pero si hay otro espíritu que no corresponde al Señor, es lícito, mis hermanitos, y esa es la instrucción. Prueba los espíritus. Prueben el espíritu con el que habla el predicador. Es, hermanitos, hasta una instrucción. En el caso, hermanos amados, de el apóstol Pablo, cuando él hablaba en 1 Corintios capítulo 14, lo podrá ver en su casita, él decía que si alguien va a profetizar, que profetice 2, 3,
a lo más y que el otro espere su turno, pero que los demás juzguen si la profecía viene de Dios. Oh, mis hermanitos, este es un tema para siervos de Dios, incluso para pastores, predicadores. Mis hermanos amados, Dios nos ha pedido que nos dediquemos, consagremos a Él, que estemos apartados para Él. Y si algún siervito de Dios está escuchando o va a escuchar esta transmisión, puede, hermanitos, concordar de que nosotros los predicadores nos movemos en porcentajes. Y sí, parece algo raro. ¿Porcentaje de qué? Oh, muy bien. Si nos metemos con el Señor, si nos consagramos, si nos limpiamos, si estamos sometidos, sujetos al Señor, puede que cuando hablemos la palabra de Dios haya un 95% en nosotros, en nuestra prédica, totalmente de Dios. 95% es un ejemplo elevado. Y un 5% nuestro, de nuestro corazón, mente, sentimientos, y hay muchas cosas más. O puede que sea, hermanitos, un 80% de Dios y el otro 20% de nosotros. Algunos hermanitos coloquialmente le dicen de nuestra cosechita o nuestra cosecha, que hablamos de nosotros mismos, nuestra cosecha, pero pues, hermanitos, eso se les ha enseñado cuando menciona en el libro de Isaías acerca del Señor Jesús, una profecía mesiánica, que Él no se basaría en lo que iban a oír sus oídos y en la vista de sus ojos, sino que iba a juzgar con rectitud. O sea, si el predicador, hermanitos, está lleno de información natural, por lo que vieron, vio a este que actúa de esta forma, vio a este hermano que procedió así, vio a esta hermana que actúa así, oyó esto de aquel hermano, oyó esto de aquella hermana, ya tiene un porcentaje de información. Corre el riesgo de que esa información la mencione a la hora de la predicación. Y él piensa que está poniendo orden o que está arreglando un problema. O que está, hermanitos, pues hablando la verdad para contrarrestar un problema o un pecado incluso. Pero resulta que no es Dios el que está hablando. Es el hombre con la información natural, terrenal que obtuvo. Y no es el Señor. Incluso, hermanitos, y esto se les ha recalcado mucho a los predicadores, si alguien ve algo en la congregación, algún hermano, alguna hermana, y uno se prepara incluso, si uno ve, por ejemplo, el tema de la mentira, un ejemplo, ve una personita que mintió y ahora piensa, va a arreglar el problema, va a predicar de ese tema en contra de la mentira y se prepara, busca versos de acorde a ese tema, no hablar mentiras, decir verdad, todo ello, pero basado en lo que vio. Eso parece muy común, hermanitos, y hasta parecería lógico de tratar de resolver lo que uno haya visto. Bueno, resulta que ya se preparó y pasa al púlpito a predicar y le da duro contra la mentira con su mente pensando en el que mintió o en el que vio o supo que mentía. Y resulta que esa persona ni fue al culto, no llegó al culto, pero este ya le dio bien duro. Y hermanos amados, entonces hay porcentaje que proviene de nosotros, lo que vimos, oímos, sabemos, pensamos, y es cuando también se aplica Proverbios capítulo 3, que dice, no seas sabio en tu propia opinión y no te fíes de tu propia prudencia. Entonces, mis hermanitos, ese cuidado debemos de tener los predicadores. ¿En qué porcentaje hablaremos nosotros, por nosotros mismos? ¿Y en qué porcentaje hablará el Espíritu Santo de cosas que ni sabemos, ni tenemos información de lo que han vivido las ovejitas
pero el Señor lo sabe todo. Yo preferiría, hermanitos, no enterarme de nada y tener conocimiento del Señor, de su palabra, y Él sabe a quién le va a hablar. Quisiera que el espíritu de sabiduría opere en mí, el espíritu de inteligencia, el don de ciencia, el don de conocimiento, el don de sabiduría, a la hora de predicar. Quisiera que la unción del Espíritu Santo esté sobre mí. Pero, hermanos amados, estamos obligados, dice la Escritura, y esto es para los oyentes, probad los espíritus. Y ya vimos también, Pablo decía, cuando profetice a alguien, que los demás juzguen. En otra parte, hermanitos amados, en 2 de Tesalonicenses, se llega a mencionar, dice, no menospreciéis las profecías, pero luego dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Va de la mano también, hermanitos, porque el individuo, la persona, el que habla la palabra de Dios, el que habla de Dios, pues tiene mente propia, corazón propio, entendimiento propio. Pero si estamos más sujetos al Señor, que hable el Señor a través de nosotros, y de nosotros ya no haya más, hermanitos. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Parafraseando, ya no queda nada de mí. Ya lo de mí se acabó, ahora que se refleja Cristo en mi vida. Muy bien. Ahora continuamos, mis hermanitos. Estamos en 1 de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, ya vimos, de los predicadores, sino probad los espíritus en los predicadores, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, predicadores, han salido por el mundo, muchos hermanitos. ¿Y en qué espíritu hablan? También, mis hermanitos, antes de continuar, tengo que aclararle que también puede haber gente que hable de Dios, o predicadores que hablen de Dios con espíritu de altivez, de vanidad, de orgullo, un espíritu sin misericordia, un espíritu de condenación, muchas cosas así, hermanitos, en cuanto a espíritus. Ahora dice, verso 2, en esto conoced el espíritu de Dios. Acuérdese, de ahí se derivan espíritu de sabiduría, poder, amor, dominio propio, etc. Bueno, del Espíritu Santo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Tal vez, hermanitos, a simple vista, uno podría pensar, ¿cómo es eso? Alguien que confiese, o un espíritu que confiese que el Señor Jesús vino en carne, ¿eso qué importancia tiene? ¿O qué se deriva de eso? Oh, sí es muy importante, hermanitos. Es un tema doctrinal y espiritual muy, muy importante. ¿Por qué? Al declarar, como dice, hermanos amados, también en el Evangelio de Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego ya después dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué importante es, hermanitos, declarar, aceptar que nuestro Señor Jesús ya era Dios, pero que tomó forma de carne, forma humana, pero Él ya era Dios. De ahí el tema, la preexistencia de Cristo. De ahí se desprenden muchas cosas, hermanitos. Si alguien ignora o pasa por alto esa doctrina, y sí, esa postura de que el Señor ya era Dios y que el Verbo se hizo carne, muy bien. De ahí el error doctrinal, por ejemplo, de los católicos, que hablan de María, Madre de Dios. ¿Madre de Dios? Pero el Señor Jesús ya existía desde hace muchos siglos, eternidad, todo ello. Y a Él no lo concibió María, me refiero a Dios, sino al hombre. Y sí, María, pero no Guadalupe. Pero ella siguió teniendo hijos. Entonces decir Madre de Dios es una herejía y hasta es una blasfemia. Ahora,
si no se considera que el Verbo se hizo carne, que el Señor Jesús vino en carne, por ejemplo, ahora, los testigos de Jehová, al no considerar que era Dios, Hijo de Dios, hecho carne, entonces le restan importancia y le dan la misma altura que hasta al ángel o arcángel Miguel. Y no lo ven como Salvador, lo ven como otro personaje. ¿Y cómo? Si Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por el Señor Jesús. Puede notar que ese punto, si no se declara que el Señor Jesús vino en carne, de ahí trascienden muchas desviaciones, muchos caminos errados. Hermanos amados, al reconocer que nuestro Señor Jesús es Dios, creemos en Él y en su obra poderosa, y que el Santo Hijo de Dios derramó su sangre por nosotros. Sangre, hermanitos, física, preciosa, pero sin pecado. Ahora él dice, en 1 Corintios capítulo 15 se aclara el tema de la resurrección, también arrebatamiento, rapto, arpazo, parousia, todo ello. Se declara que Adán era del polvo de la tierra y el Señor Jesús, segundo Adán, del cielo. Adán fue tomado del polvo de la tierra y se le sopló aliento de vida y fue llamado alma viviente, fíjese. Y al Señor Jesús, espíritu que da vida y viene de lo alto, del cielo, no de la tierra. Eso tiene mucho que ver con nosotros, hermanitos. Entonces, si una persona o sectario dice que Él vino, pero de otra manera o de otra forma, entonces desde ahí se entiende, tiene demonios, tiene el espíritu del anticristo. Porque, hermanitos, desde el mismo diablo, el Señor lo reprenda, anticristo, falso profeta, esos tres personajes en Apocalipsis, a todos ellos les duele, les lastima reconocer que Dios, Hijo de Dios, Dios Hijo, hecho carne, les haya vencido en carne. ¿Cómo? ¿Usted se acuerda que fue tentado el Señor Jesús en el desierto y Él venció con la palabra porque Él mismo es la palabra? Y el diablo le duele, hermanitos, que alguien en carne, alguien por así decirlo, humano, le haya vencido. El Señor Jesús venció al pecado estando en carne. Venció al diablo estando en carne. Venció a la muerte. Y, hermanos amados, venció también al mundo. Así que Él es vencedor. Eso, ¿cómo, hermanitos, le lastima al diablo? Si alguien dice, no, pues Él vino como Dios y actuó como Dios. Bueno, si habláramos en esa lógica, es lógico que Dios venza al diablo, eso es lógico. Y hasta el diablo podría argumentar, pues por eso me venció, porque Él vino como Dios. Pero no, hermanitos, Él dejó su deidad por ese tiempo en el que se hizo hombre. Por eso dice en Filipenses que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, habla de sus atributos: omnipotente, omnisciente, omnividente, inmutable, eterno. Y, hermanos amados, todos esos atributos de Dios los dejó. Ahora no era omnipresente porque tenía que viajar. No era omnisciente aquí en la tierra porque tenía que hacer preguntas. No era eterno porque tenía que morir por nuestros pecados. No era inmutable porque Él creció. El niño crecía y se fortalecía y crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Cambiaba, cambiante. Dios es eterno, poderoso, perfecto. No necesita ni cambiar, ni madurar, ni mejorar, ni perfeccionarse. Él ya es perfecto, Él ya es 3 veces santo. Pero al hacerse hombre, tuvo que ser cambiante como todos nosotros. Y uno de sus atributos es inmutable, que Dios nunca cambia. Todo eso, mis hermanos amados, Él lo dejó, no se aferró a eso y se hizo carne. Se hizo hombre. El diablo le duele eso. Por eso hay sectas, hay religiones, incluso hasta los only Jesus, los solo Jesús, unitarios, unicitarios,
ellos, hermanitos, están gravemente, hermanitos, errados. Así que hay falsos profetas en el mundo. Hay que probar los espíritus, hermanitos, si provienen de Dios. ¿Y cuál es la señal? Eso es lo que dice, verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuál espíritu? Derivados del Espíritu Santo, de amor, de dominio propio, de sabiduría, de temor de Jehová, de misericordia, etc. Ahora, 3. Y todo espíritu, con minúscula, nótelo, derivados del anticristo, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. El anticristo, hermanitos amados, se manifiesta en persona. Es una persona que se manifestará cuando nos hayamos ido, pero su espíritu, ese sí se mueve en toda la tierra, es malo, el espíritu del anticristo, y siempre contrarresta a Cristo, aborrece a Cristo. Entonces dice el 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sí, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Desde que vino Cristo hay espíritu de anticristo. Ahora, el personaje anticristo, ese viene, dice en Tesalonicenses que ese es el impío, el hijo de perdición que se va a manifestar, pero que al presente hay quien lo detiene, por eso no se manifiesta, pero cuando se ha quitado este de en medio, entonces se manifestará. El anticristo, persona, se va a manifestar cuando ya no estemos nosotros, hermanitos. Al presente no puede, porque la iglesia tiene autoridad hasta sobre el mismo infierno, declaró el Señor Jesús. Ahora, dice, hermanos amados, verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Los habéis vencido. ¿A quiénes? A todo espíritu del anticristo. Dice, porque mayor es el que está en vosotros, Dios, Espíritu Santo, es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Pues el enemigo, se le conoce como príncipe de la potestad del aire y también espíritu de anticristo. Ahora, antes de continuar, hermanitos, también le hago ver que ese espíritu de anticristo sí ha logrado entrar en iglesias, en púlpitos, en altares. Ha llegado a entrar. Y hermanitos amados, contradicen la palabra, la escritura, y tienen cierta dirección y cierto matiz y característica. El apóstol Pablo habló de ellos y decía que había enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del sufrimiento, enemigos de la obra del Señor Jesús. Y sí son enemigos, hermanitos. Ellos están en contra incluso de los pobres. Hay pobres, la palabra pobre se encuentra en la Biblia y ellos los menosprecian y están en contra. Incluso el Señor Jesús, a tal grado se menciona de que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Y hermanitos, se menciona que no tenía ni en dónde recostar su cabeza. Tenía que pedir prestado una barca para subirse ahí a la orilla del mar y predicar desde ahí. Tenía que conseguir prestado un aposento alto para tener ahí la Santa Cena o Pascua. Tenía que pedir prestado un burrito para andar en él. Hermanitos, pero muchos enemigos de la cruz de Cristo, o sea, anticristos, se han levantado. Hablan de éxito y sobresaltan la importancia del humano, cuando el humano no es nada sin Cristo. Así que, hermanitos, los hay. Y dice la palabra de Dios, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí, más poderoso, más grande es el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Más grande es. Ahora dice, el 5, ellos son del mundo. Por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. ¿A quiénes? A los
anticristos. Son del mundo, encajan en el mundo. El mundo los ama, los aprecia. Y hermanitos, bueno, en esta dirección le puedo mencionar algo. Cuando hay un predicador, y yo no tengo nada en contra de que Dios levante predicadores a nivel internacional o mundial. No tengo nada contra ello, mis hermanitos. Pero cuando ciertos predicadores de talla mundial o de talla internacional son amados del mundo, que el mundo no los persigue ni los odia, que los ama el mundo, ahí, hermanitos, a mí me detiene a pensar, ¿cómo no son perseguidos si un predicador de sana doctrina siempre será perseguido y odiado por el mundo? ¿Cómo ellos no? Sí los hay de talla internacional, perseguidos, están siempre, constantemente en guerra espiritual, sufren persecución, los han tratado de matar, les quieren destruir, pero mayor es el Señor. Pero los hay y que el mundo los ama. ¿Cómo puede ser eso? Entonces entendemos, pueden ser falsos, muy posiblemente. Ahora, dice el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo. ¿Qué cosas del mundo? Éxito, bienes, superación personal, valor humano, todo ello. Y el mundo los oye. Sí, hasta una persona no cristiana, no salva, se deleita oyéndolos, porque encajan. ¿Y cómo? Si el Señor Jesús cuando hablaba, hacía que se airaran contra él fariseos, saduceos, doctores de la ley. Cuando él hablaba, lo querían matar. Y otros se admiraban y decían, jamás hombre ha hablado como este. Una vez mandaron a arrestar al Señor Jesús, y los soldados fueron, pero cuando lo escucharon hablar, regresaron. Les preguntaron sus autoridades, ¿por qué no lo habéis traído con vosotros? Ellos dijeron, jamás nadie ha hablado como él. No lo arrestaron nada más porque quedaron impactados. Bueno, eso causaba el Señor Jesús. Y dice aquí, hermanitos, verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Les hace caso y hasta les ama. Eso es lo que pasa, mis hermanos. 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Sí, mis hermanitos, cuando alguien pone atención a la palabra de Dios, es que es de Dios. No es que esté de acuerdo con el que predica o con un servidor y que nos estima. No es obligatorio. Si usted ama a Dios, ama la palabra y discierne que esta palabra es de Dios, entonces nos oye. Pero no lo oye a uno, mis hermanitos, oye a Dios. Por eso dice el verso 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y ve, aquí también espíritu de verdad, pues es derivado del Espíritu Santo, y el espíritu de error derivado del anticristo. Mis hermanitos amados, con esto yo me encuentro muy constantemente, es parte pues de las vivencias por servir a Dios. Me refiero, yo discierno, mis hermanos, noto, y a veces ni siquiera se necesita discernimiento para darme cuenta cuando la gente choca con la palabra. No la aman, no la entienden y les choca. Cuando no aman la palabra, hasta se les hace aburrida. Y pues cambian, ya no sintonizan o se dan la vuelta y se van. Y hermanitos, para mí es tan normal. Y yo lo entiendo. Porque el que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. También lo dijo el Señor Jesús precisamente en Juan. Así que, hermanos amados, el que es del Señor, también dijo el Señor Jesús, las palabras de Dios oye. Y aquí dice, verso 6, todo completo, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos
oye. Cuando hablamos, predicamos. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Usted es de Dios, hermanitos. Por eso se queda a escuchar la transmisión. Y aunque quizás el tema en su razonamiento natural diga, no, esto no es lo que vivo, no es lo que me está pasando, lo que estoy buscando. Pero como es de Dios, nos oye y ama la palabra de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por mis hermanitos que han escuchado tu palabra. Gracias por prevenirnos, darnos instrucciones de que estemos atentos, que no creamos a todo espíritu, que probemos los espíritus. Gracias, Señor. Mis hermanitos están en tus manos. Señor, ellos oyen tu voz, porque son de tus ovejas. Dijiste, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gracias por mis hermanitos. Todos están en tus manos. Sean muy bendecidos y continuamos, Señor, hasta que hagas sonar la trompeta. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes en este hermoso día, amados hermanos. Amén.